Hola amigos simbolistas, soy Darkrai y hoy os traigo un vídeo que realmente llega años tarde y que puede que sorprenda a aquellos que lleven siguiéndome un tiempo. Así es, en esta querida sección, los 9 motivos para leer un manga, siempre he buscado recomendaros obras que me han gustado mucho y de las que tenía muchas ganas de hablaros, y aunque algunas hayan envejecido mal o mi gusto por ellas se haya perdido, no quita que cada vez que preparé uno de estos vídeos lo hice con el corazón, porque realmente me gustaban en ese momento. Bien, pues en esta ocasión vamos a cambiar un poco la fórmula, porque os voy a recomendar un manga que no solo es que ya no me guste nada, sino que además lo considero una de las mayores decepciones que me he llevado. Pero en su día me gustó, sabe Dios que me gustó muchísimo, y como por vago no le hice este vídeo cuando le tocaba, siempre he sentido que se lo debía, así que hoy vengo a saldar cuentas con este manga que tanto significó para mí. Por eso, hoy os traigo 9 motivos para leer Fire Force. ¿O no? 1. ¿Te gusta Soul Eater? Fire Force, en japonés, Enen no Shibutai, se trata de un manga shonen escrito y dibujado por Atsushi Okubo y publicado en la revista Shukan Shonen Magazine, justamente la misma que la de Blue Lock, a quien le dedicamos la entrega anterior de esta sección. Con 304 capítulos recopilados en 34 volúmenes, llegó a su fin hace un par de años, tras alcanzar cierta popularidad con su anime. La trama es aparentemente muy sencilla, con un mundo afectado por un mal que hace que las personas sufran combustiones espontáneas que las convierten en violentos monstruos de fuego, y una organización de bomberos, con poderes de fuego también, que luchan por darles un digno final a estas pobres víctimas mientras intentan descubrir la verdad detrás de este fenómeno. Y digo aparentemente porque esto luego se complica muchísimo, pero de momento dejémoslo ahí. Sea como sea, en un principio lo más llamativo de Fire Force fue precisamente el hecho de que era la nueva historia de Okubo, quien alcanzó gran fama con su anterior trabajo, Soul Eater. Ahora muchos sois jóvenes y quizás no os acordáis, pero Soul Eater fue súper popular y personajes como Death the Kid o Excalibur estaban en todos lados, por eso ver en qué nuevo proyecto se metía su autor era algo que llamaba la atención. Precisamente, Fire Force se siente como un Soul Eater 2.0 en muchos aspectos, ya no solo estéticamente, sino continuando ideas narrativas, incluso repitiendo estructuras y personajes. Por daros un ejemplo, quien haya leído Soul Eater recordará la magnífica rivalidad entre Black Star y Mifune y sus 3 combates, una rivalidad que aquí es replicada y llevada incluso al siguiente nivel de la mano de Arthur y Dragon, que también pelean 3 veces. Sin embargo, creo que el factor más atrayente para leer Fire Force a día de hoy, especialmente para los que amaron Soul Eater, es también un gran spoiler de la obra, aunque siendo sinceros, creo que a estas alturas es algo que ya todo el mundo sabe, porque fue una cosa tan loca que en su momento se comentó por todos lados, y fíjate que el hecho de saberlo hizo que Fire Force recibiese incluso más atención. Así que sí, lo voy a decir de todas maneras, porque siento que más que arruinar la sorpresa, esto es un incentivo para darle una oportunidad. Y es que conforme la trama de Fire Force avanza, progresivamente van apareciendo más y más elementos de Soul Eater, elementos que en principio parecen únicamente guiños, pero que poco a poco van adquiriendo sentido hasta llegar a una demoledora revelación. Contra todo pronóstico, no es que Fire Force sea un Soul Eater 2.0, sino que real y canónicamente acabó siendo una precuela de Soul Eater. Sí, una precuela en el sentido más estricto de la palabra, pues los eventos de Fire Force acaban llevando al mundo y a los personajes de Soul Eater. Si estáis metidos en el mundo de los videojuegos, esto es igual que cuando la saga Nier resultó ser una secuela de Drakengard sin que esto se anunciase en ningún lado. Y curiosamente, tanto Okubo como el director de esa saga de videojuegos, Yoko Taro, tienen un proyecto juntos, Kamiarabi. Es increíble las vueltas que da la vida. En fin, que por lo tanto, para todos los amantes de Soul Eater que anden por ahí, creo que Fire Force es una lectura obligatoria, aunque solo sea por la curiosidad de ver cómo ambas obras están conectadas. 2. El anime es buenísimo, pero... Bien, al contrario que muchas obras que hemos tratado en esta sección, el anime de Fire Force es verdaderamente una adaptación de altísimo nivel, al menos durante las 2 temporadas que cubren la primera mitad del manga. El fuego, elemento principal de la obra, está súper bien animado, y de verdad que es un gustazo ver las escenas de acción, además de que tremendos openings le pusieron, madre mía. Sin embargo, el tema es que después de su segunda temporada hubo un gran parón de varios años, y lo cierto es que David Production, el estudio a cargo del anime, ya no está en su mejor momento. Aunque siempre hay alguna escena destacable, lo cierto es que los últimos trabajos del estudio están algo lejos de lo que fueron esas 2 primeras temporadas de Fire Force, al menos en el aspecto técnico. Y por eso, aunque se haya confirmado la tercera temporada para 2025, yo no tendría las expectativas muy altas. Aunque ya sabéis, igual la mufo como siempre y acaba siendo impresionante, pero siempre es prudente mantener la calma también. Además, ni de broma todo lo que queda por adaptar cabe en una tercera temporada, por lo que a los que solo quieran ver el anime os tocaría esperar incluso más.
Por eso, mi recomendación sería verse las 2 primeras temporadas del anime, que en 48 episodios adaptan hasta el capítulo 174 del manga y desde ahí ponerse a leer el manga. Luego ya, cuando vayan saliendo las siguientes temporadas, pues puede estar bien echarles un ojo a ver qué tal quedaron, pero por lo menos ir con la conciencia tranquila de que ya disfrutamos el material original, que por cierto tiene cosas que ni siquiera puedo imaginar cómo podrán adaptar al anime debido a lo extraño que se pone el manga a partir de cierto punto. Pero bueno, ya os hablo de eso en un rato, vamos poco a poco. 3. El manga es precioso. Y ya que os quiero convencer de iros al manga, pues deciros que el traslado desde el anime es bastante natural. El arte de Okubo es muy limpio y muy agradable a la vista, por lo que rápidamente uno se acostumbra si es que viene desde el anime. No sobrecarga las páginas, utiliza viñetas grandes y auténticos panelazos, con poco texto en general y dándole la máxima importancia al dibujo, especialmente a las expresiones faciales y al inconfundible sentido estético del mangaka. Las escenas de acción son una auténtica gozada, y aunque no tengan las preciosas llamas del anime, de verdad que es muy sencillo seguir los movimientos y sentir el impacto de cada golpe, y a veces también tira composiciones que, madre mía, cómo juega este hombre con el paneling. Si este fue durante un tiempo uno de mis mangas shonen favoritos, fue en gran parte por lo bien hecho que está, visualmente hablando, claro. 4. La originalidad. Aunque como ya os dije, Fire Force empieza siendo algo genérica, con el mítico escuadrón matamonstruos de todos los shonen, lo cierto es que su trama esconde muchísimo más de lo que aparenta. Incluso sin contar el giro argumental de la conexión con Soul Eater, el mundo de Fire Force tiene tantas capas que justamente a partir de donde terminó el anime, su trama se convierte en una auténtica locura. Sin entrar en demasiados spoilers, hasta nuestro Señor Jesucristo está directamente involucrado en todo esto. Y no de forma simbólica o algo así. Jesucristo es canónicamente importantísimo en la historia de Fire Force. Por cosas así, considero que Fire Force llegó a tener una de las historias más interesantes y originales del shonen en los últimos años, y de verdad que fue una experiencia increíble ir conociendo poco a poco los misterios que envolvían una trama que en un principio solo parecía que iba de echarle fuego al fuego. De hecho, es muy curioso porque justamente lo más genérico es lo que está brillantemente adaptado al anime, mientras que lo que queda del manga es justamente donde esto comienza a destacar en mi opinión. En fin, que si queréis ver una historia que os explote la cabeza, no irónicamente Fire Force es la que le prenderá fuego a la mecha que hará reventar todo. 5. La metanarrativa. Y muy ligado al punto anterior tenemos el tema de la metanarrativa. Para quien no esté familiarizado con este término mamador, digamos que es una técnica mediante la cual las historias utilizan las características de su propio medio para desarrollarse, siendo autoconscientes del medio o saliéndose incluso de este. Romper la cuarta pared, tener a personajes hablando o refiriéndose directamente al lector, es un ejemplo de esta técnica. Bien, Fire Force, a partir de cierto punto, justo cuando la historia comienza a volverse loquísima, también empieza a ser muy metanarrativa. Ya no es que haya rupturas de la cuarta pared, es que por ejemplo, hasta hay humanos reales en carne y hueso interactuando con los personajes. Por eso decía que ni idea de cómo van a adaptar esto al anime, porque desde luego que Okubo se atrevió a implementar ideas verdaderamente atrevidas en su shonencito de peleas. Por comentaros otro de mis ejemplos favoritos de esta metanarrativa, quizás os suene que desde siempre Fire Force ha sido objeto de mucha polémica por su fanservice. Es decir, hay un personaje, Tamaki, que tiene una especie de maldición pajera que hace que siempre acabe desnuda en contra de su voluntad. Este personaje es de lo más criticado de Fire Force y uno de los factores más espantadores para la gente que no tolera este tipo de sexualizaciones forzadas. Pues bien, no solo es que al final hubiese una explicación absolutamente increíble para lo que le sucedía a Tamaki, sino que todas las quejas que el personaje recibió fuera de la obra acabaron siendo relevantes dentro de esta, dejándonos una reflexión sumamente autoconsciente sobre el fanservice gratuito y su relativa importancia para la humanidad. Tal y como yo lo veo, esto que pasó con Tamaki es un tremendo ejercicio metanarrativo en el que el mismo autor nos demuestra que es consciente de las críticas recibidas por el enorme fanservice y convierte esto en parte central de la trama, cargándola con un montón de crítica social e ironía contra la gente sin opinión propia. Que sí, que no deja de ser que el autor se ardió con sus haters, pero ver cómo les dedicó capítulos enteros para defender por qué era sumamente vital para la trama encuerar a su monita adolescente fue algo que no olvidaré jamás. En fin, que Fire Force es una cosa tremenda, y para bien o para mal no parará de sorprenderos ni un segundo. 6. El protagonista. Toca hablar ahora del prota, Shinra Kusakabe, este pobre desgraciado que padece un tic nervioso que hace que sonríe involuntariamente en los peores momentos, y que aparentemente perdió a toda su familia en un incidente de combustión espontánea, tiene como meta convertirse en un héroe que pueda proteger a todos, y precisamente por eso la obra juega mucho a presentárnoslo como una figura a medio camino entre Dios y el diablo. Él es un individuo con poderes de fuego y que muestra una sonrisa demoníaca en medio de la más absoluta destrucción y de las peores tragedias, pero en su interior es alguien que desea ser un salvador
salvador, un héroe que le traiga esperanza al mundo. Y os voy a ser sincero, para mí Shinra es una de las mejores representaciones del concepto de esperanza que he visto en un manga shonen, siendo su power-up final una auténtica barbaridad a nivel conceptual, de lore y de diseño. Es que me vuelvo loco de tan solo pensar en él y lo que implica. De nuevo, su forma final es una de mis transformaciones favoritas de todos los tiempos, madre de Dios, y nunca mejor dicho teniendo en cuenta todo lo que hay ahí. En fin, que Shinra, al igual que Fire Force en su conjunto, esconde muchísimo, y no solo es que su trama sea muy curiosa y que represente a la perfección las ideas que su autor buscó expresar con él, sino que el chico es genial en muchos aspectos más. Por ejemplo, sus dinámicas, especialmente su rivalidad con Arthur, un compañero que idolatra a los caballeros medievales y con el que siempre está compitiendo para demostrar si los superhéroes son o no mejores que los caballeros, o su fraternidad con Sho, su amado hermano pequeño que curiosamente parece un ángel en contraste al demoníaco Shinra, y que al formar parte del bando de los villanos debido a ciertas manipulaciones, se verá obligado a chocar con él en varios momentos, tocándonos el corazón por lo triste de la situación. Vamos, que Shinra es God en todos los sentidos de la palabra, y lo es tanto que si bien a nivel personal odio lo que hizo al final del manga, no puedo echárselo en cara al personaje ni verlo como un problema de este, porque objetivamente hizo lo mejor que pudo hacer teniendo en cuenta sus habilidades. Así que es una situación jodida porque ni siquiera puedo hatearlo ya que lo hizo todo bien, y no me queda de otra más que aplaudirle aunque esté en contra de sus acciones. Ay, qué loco es esto de picarse unilateralmente con dibujitos. 7. El elenco. Además de Shinra, hay muchos otros personajes secundarios interesantes en este manga. Por ejemplo, Joker es un auténtico crack en las primeras temporadas del anime, siendo para mí lo más interesante de la segunda con todo ese contexto ultra seinen que tenía detrás. Kurono es un tipo extrañísimo que también me gustó mucho, algo así como un Nanami de Jujutsu pero mal de la cabeza y hater de los niños, pero eso sí, un respetable chambeador al fin y al cabo. Los colegas de Shinra en la octava compañía también son bastante curiosos y carismáticos, como el Capitán Obi, el amigable Vulcan, la fanservicera Tamaki o la musculosa Maki, quizás una de las más memorables de Fire Force debido a que hizo que a una generación entera le gustasen las musculosas. Eso sí, el mejor de estos y por muchísimo es la pedazo de cabra de Arthur, a quien le dedicaremos justamente el siguiente punto. Incluso entre los villanos hay peñita muy destacable como Charon, cuya lealtad y amor incondicional me llevaron a las lágrimas, o Dragón, la viva representación del aburrimiento y la desesperación, o el propio hermano de Shinra, que también tiene lo suyo, y a la suya, que yo no me olvido de Arrow Deidad. Pero bueno, toda obra tiene que tener a un fachero chingón y Fire Force desde luego que tiene a alguien muy cañero. Benimaru es aquí el representante del tópico del más fuerte, y desde luego que es una excelente representación. Tanto es así que el combate de Benimaru contra su doble puede ser fácilmente una de las mayores demostraciones de cancherismo jamás vistas. Top papeadas históricas e inolvidables. Si este tipo ya gustaba mucho solo con las 2 temporadas del anime, internet y los amantes del aura no están listos para lo que se viene. En fin, que en Fire Force hay mucha gentecita interesante, pero como ya dije, si alguien destaca por encima de todos los demás, ese es Don Arthur Boyle, un ejemplo viviente de lo que verdaderamente es escribir un buen personaje secundario, y especialmente debido al siguiente punto. 8. Arthur vs Dragon. Llegamos al que para mí es el principal motivo para leer Fire Force, el que para mí fue y sigue siendo uno de los mejores combates de la historia del manga. Un combate protagonizado por un personaje y un villano secundarios, pero que desde luego lograron opacar todo lo demás debido a la magnitud de su enfrentamiento. Y desde luego, un momento que siempre llevaré grabado a fuego en mi alma debido a lo importante que fue para mí y para mi comunidad. Para entender esto, es importante echar una miradita al pasado, concretamente al año 2021. Un joven Darkrai Mola iniciaba su carrera en el mundo de los streams y de repente a algunos de sus seguidores les dio por spamearle que tenía que leer urgentemente el Arthur vs Dragon, pues parecía que era algo digno de verse. En ese entonces yo había dropeado Fire Force porque no me parecía la gran cosa, pero fueron tan insistentes con su spam de Arthur vs Dragon que me acabaron convenciendo para que leyese el manga y me preparase para presenciar esa batalla que supuestamente me cambiaría la vida. Capítulo a capítulo, semana a semana, fue construyéndose un hype demencial alrededor de ese combate, y todos, literalmente todos mis seguidores, querían ser testigos del Arthur vs Dragon, incluso si no habían visto nunca Fire Force. De verdad que esos días previos se sintieron como si se anunciase un auténtico evento deportivo. En todos estos años creo que nunca he vuelto a replicar un hype tan grande hacia una lectura de manga, y honestamente no creo que lo vuelva a conseguir. Y así, llegamos a la noche señalada, siendo esa una de las primeras veces en las que logré alcanzar los 1000 espectadores en directo, una cifra que incluso hoy me es difícil de mantener. Y lo más bonito es que incluso pedí medio en broma que la gente se vistiese de traje y me mandase fotos demostrando que se habían arreglado para estar a la altura de una velada que prometía ser tan mágica. ¡Y sí lo hicieron! De tal modo que hubo decenas de personas elegantemente vestidas para ver el Arthur vs Dragon, yo incluido.
En fin, que el hype y las expectativas estaban por las nubes, y por más inflado que estuviese todo, el Arthur vs Dragon cumplió y con creces. ¡Vaya si cumplió! No solo era la tercera y última batalla entre dos auténticos titanes, rindiendo homenaje al Black Star vs Mifune como dije antes, sino que en todos y cada uno de los aspectos, esta pelea fue absolutamente brillante. Por un lado hay que tener en cuenta el contexto de ambos personajes, con Arthur siendo un personaje cuyos poderes se basan en que cuanto más se pierde en su propia imaginación, más fuerte es, aunque para que esto funcione todo tiene que encajar en sus fantasías caballerescas. Dragón por su parte es objetivamente el enemigo más poderoso, una fuerza destructiva incomparable y por lo tanto solo alguien como Arthur, capaz de imaginarse que tiene siquiera una oportunidad de vencerlo, es el único que puede hacerle frente. A nivel narrativo es el culmen del sueño de Arthur, quien durante toda su vida deseó ser un caballero medieval, y ahora tiene enfrente al oponente más fuerte que jamás ha existido y que apropiadamente se llama dragón pese a no ser un dragón de verdad. Por otro lado, Dragón es alguien tan fuerte que ha perdido todo interés en la vida al no haber encontrado nunca a nadie contra quien medirse, y por lo tanto su soledad y angustia existencial son tan grandes que la energía que brota de su desesperación amenaza con arrasarlo todo, siendo Arthur la última oportunidad de enseñarle que el mundo sí tenía algo que ofrecerle. Arthur lleva toda la vida esperando encontrar a alguien como Dragón y viceversa. Ambos representan la mayor esperanza para el otro y al mismo tiempo deben matarse mutuamente por el bien de esta esperanza. Arthur quiere cazar a su dragón para cumplir su fantasía aunque muera en el intento, y Dragón quiere morir a manos de un oponente a su altura que le demuestre que valió la pena vivir. Con este contexto demoledor ya teníamos material de sobra para una pelea brutal, y más aún viendo todo lo que implicó el camino hasta esta pelea, como la forja de Excalibur o el entrenamiento de Arthur en el Dragon Quest mientras se ría el mundo. Pero es que la coreografía del combate y sobre todo su escenografía es algo de otro mundo. Estos cabrones pelean en la tierra, en el mar, en el aire y finalmente hasta en la luna, y todo acompañado de las reflexiones internas y diálogos más hermosos que verás en un shonen de pelea. Ese día todos acabamos llorando porque de verdad que vimos una pelea a un nivel nunca antes visto, porque presenciamos como un poco de esperanza fue dada a la aburrida vida de un dragón, y porque fuimos testigos del nacimiento del Rey de los Caballeros y de cómo éste cumplió su papel, confiándole el resto del destino del mundo al héroe que aún estaba dormido. Por todo esto y más, gracias por existir, Arthur vs Dragon. 9. El final. Bien, acabáis de escuchar mi tremendo y emotivo monólogo sobre el Arthur vs Dragon. Ha quedado muy bonito, ¿verdad que sí? Pues ahora pisoteadlo, tirarlo a la basura y olvidaros totalmente de eso, porque gracias al final de Fire Force ya no vale absolutamente nada. Que no, que estoy exagerando, o no, no sé. Dios mío, cómo odio el final de Fire Force, es como si lo hubiesen escrito a propósito para joderme. Va literalmente en contra de todo lo que yo valoro en un manga y en retrospectiva me arruina muchísimos momentos que me encantaban y prácticamente todo el manga en general. No bromeo cuando para mí lo único que lo salva de que lo considere uno de los peores finales que he visto es la conexión con Soul Eater, que sí que es una preciosidad y un regalo a los fans de esta otra historia. Y como dije antes, lo peor es que ni siquiera puedo enfadarme con razón, porque narrativamente supongo que pasó lo que tenía que pasar, conociendo al prota, pero ¡qué puto asco! En fin, que mi decepción con el final de Fire Force es de sobra conocida entre mis seguidores, de ahí que sorprenda mucho que haga este vídeo a estas alturas, porque llevo años tirándole mierda a Fire Force por lo mucho que me jodió este desenlace. Literalmente me hizo perder la fe en el shonen y acabó con mi capacidad de creerme muertes para siempre, porque como suelo decir, yo una vez vi a un hombre partido a la mitad en medio del espacio y sobrevivió. Uno ya no vuelve a ser el mismo tras ver esa aberración. Pero hey, lo bueno de que seamos personas diferentes es que todos podemos tener opiniones distintas. Para mí ese final es horroroso, pero también hay mucha gente que lo considera buenísimo, especialmente los gringos. No soy capaz de entender cómo a alguien le gustaría esto, pero sucede. Y quién sabe, quizás a ti también te guste, no tienes por qué copiarme la opinión. De todos modos, aun con ese final, estoy feliz de haber leído Fire Force, porque aunque me sentí terriblemente engañado y decepcionado, también pude ver una historia muy entretenida con varios puntos destacables como los que os he contado, y ni siquiera ese final podrá borrarlos. Y por eso sentía que tenía que hacer este vídeo en honor a lo bien que me lo pasé leyéndolo y a todas esas personas que esa noche de 2021 se vistieron de traje y disfrutaron del Arthur vs Dragon junto a mí. Este es mi regalo tardío para ellos, o para vosotros, los que seguís aquí conmigo. Y si además este vídeo motiva a alguien a leer la obra, aunque solo sea por curiosidad, pues mejor. En fin, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dieseis like, comentaseis y os suscribieseis, además de compartirlo con quien pueda interesarle. Ahora mismo tengo por meta intentar llegar a los 100.000 suscriptores, así que os pido por favor el máximo apoyo posible. Sea como sea, hasta la próxima.